El aroma de nardos y madera antigua pulida llenaba el aire. La luz se filtraba por los vitrales de la antigua parroquia de San Miguel Arcángel, pintando arcoíris en el suelo de piedra. Desde mi lugar en el altar, vi cómo las pesadas puertas de roble se abrían. Y ahí estaba ella, Sofía. Parecía un ángel, flotando por el pasillo en una nube de encaje blanco y seda. Su sonrisa era radiante, un faro de pura alegría dirigido directamente hacia mí. Nuestros invitados se pusieron de pie. Sus rostros, una mezcla borrosa de sonrisas felices y surcadas por las lágrimas. En la primera fila, mi padre, David Cárdenas, sonreía con un orgullo que parecía iluminar toda la iglesia. Se veía exactamente como el hombre exitoso y respetable que había construido un imperio de la nada. A su lado, mi madre, Elena, se secaba los ojos con un pañuelo. Su amor por mí, por nuestra familia, irradiando de ella como el calor de una fogata, parecían las dos personas que más amaba en el mundo, y en cierto modo, lo eran, solo que se amaban un poco más el uno al otro. Pensaban que este era el comienzo perfecto, una hermosa celebración de amor y familia. No tenían idea de que era el final. 24 horas antes, el mundo todavía estaba intacto. Mi mundo, al menos, era un mundo que yo había construido con precisión y cuidado, al igual que los proyectos de software que dirigía. Soy Emiliano Cárdenas, 32 años. Vivo mi vida según horarios, diagramas de flujo y resultados predecibles. Mi trabajo es tomar un caótico desorden de ideas y código y convertirlo en un producto elegante y funcional. Encuentro consuelo en el orden. Prospero en la lógica. Mi apartamento en Polanco era un testimonio de esa filosofía. Líneas limpias, muebles minimalistas, todo en su lugar correcto. Desde mi ventana, podía ver un fragmento del bosque de Chapultepec, una vasta y tranquila extensión de verde que reflejaba la paz que sentía por dentro. Tenía un gran trabajo, una hermosa casa y una vida que funcionaba con una precisión de relojero. Pero la parte más grande de mi vida meticulosamente planeada era Sofía Valdés. Ella fue la única variable que no había previsto, la que había entrado en mi mundo ordenado y lo había hecho sentir no solo organizado, sino completo. Nos conocimos en la fiesta de un amigo en común en un rooftop de la colonia Roma hace 2 años. Yo hablaba de estrategias de integración de mercado. Ella se reía de una terrible campaña de marketing que había visto en el metro. Era vibrante e ingeniosa, con una risa que podía cortar la conversación más aburrida. Trabajaba como coordinadora de marketing para una marca de moda de autor en la Roma Norte. Entendía la ambición, entendía el impulso de construir algo propio, pero también sabía cómo alejarme de mi laptop, cómo convencerme de que un paseo por el Parque México era más importante que un correo electrónico más. Era hermosa, por supuesto, pero fue su mente lo que realmente me cautivó. Podíamos debatir cualquier cosa, desde la política de la ciudad hasta los mejores tacos al pastor de la Narvarte. Me desafiaba, me hacía pensar, me hacía mejor. Era la pieza que faltaba en mi código personal, la que hacía que todo lo demás funcionara más fluidamente. Nuestra vida juntos era un ritmo cómodo de ambiciones compartidas y placeres sencillos. Las mañanas de lunes a viernes eran un torbellino de café y besos apresurados de despedida. Las noches eran para cenas tranquilas, hablando de nuestros días, o simplemente sentados en un cómodo silencio viendo películas antiguas. Los fines de semana eran para explorar la ciudad, probar nuevos restaurantes en la Condesa o visitar el Museo de Antropología. Encajaba tan perfectamente en mi vida que parecía que siempre había estado allí. Mi familia la adoraba. Mi madre, Elena, trataba a Sofía como la hija que nunca tuvo. Pasaban horas al teléfono, planeando detalles para la boda, desde los arreglos florales hasta el color de las servilletas. Mi mamá siempre colgaba y me decía, Emi, es simplemente perfecta, eres tan afortunado. Y yo lo creía, era afortunado. Y luego estaba mi padre, David Cárdenas. Toda mi vida,
No fue solo mi padre. Fue mi héroe. Era un hombre hecho a sí mismo. Un desarrollador inmobiliario que había dado forma a partes del horizonte de la Ciudad de México. Era duro pero justo. Un hombre cuyo apretón de manos era su contrato. Me enseñó todo lo que sabía sobre la integridad y el honor. La palabra de un hombre es lo único que tiene. Mijo, me había dicho 1000 veces. Desde los días en que me enseñaba a andar en bicicleta hasta el día en que me gradué del TEC de Monterrey. Era el estándar con el que me medía a mí mismo y a cualquier otro hombre que conocía. Cuando le presenté a Sofía, la recibió con los brazos abiertos. La llamó brillante y una mujer con agallas. Amaba su ambición, su agudo ingenio. Es la indicada, hijo, dijo, dándome una palmada en la espalda después de su primer encuentro. No la dejes ir. Su relación parecía especial. Ella lo admiraba, absorbiendo sus historias sobre negocios y la vida. Él, a su vez, parecía ver en ella una chispa que admiraba. Durante nuestras comidas familiares de los domingos, los dos a menudo se perdían en la conversación, hablando sobre tendencias del mercado o un nuevo proyecto de desarrollo en Santa Fe. Nunca me sentí excluido. Al contrario, me sentí orgulloso. Las dos personas que más admiraba en el mundo se estaban conectando. Se sentía como la pieza final y perfecta de mi vida perfecta, encajando en su lugar. Ese viernes, el día antes de la boda, fue un torbellino de recados de última hora. Recogimos mi smoking, confirmamos el número final de invitados con el banquete y dejamos las bolsas de bienvenida en el hotel para nuestros invitados de fuera. Sofía era una visión de calma y eficiencia, marcando elementos de su lista con una sonrisa concentrada. ¿Puedes creerlo?, dijo, apretando mi mano mientras cruzábamos una calle en el centro histórico. El aire de otoño era fresco y la ciudad vibraba con energía a nuestro alrededor. Mañana, a esta hora, seré la señora Cárdenas. Suena bien, dije, acercándola y besándola. Por un momento, nos quedamos allí, abrazados, el caos de la ciudad desvaneciéndose en el fondo. Se sentía un poco tensa en mis brazos, pero supuse que eran solo los nervios previos a la boda. Todas las novias los tienen. ¿Todo bien?, le pregunté, mirándola a los ojos. Me dedicó una sonrisa rápida y brillante. Claro, solo, mucho en qué pensar. Quiero que todo sea perfecto. Lo será, le prometí, porque al final del día, seremos tú y yo. Eso es todo lo que importa. Ella asintió, pero su mirada se desvió por un segundo hacia el horizonte, hacia una de las relucientes torres de cristal que la compañía de mi padre había construido en Reforma. Fue una mirada fugaz, una que apenas registré en ese momento. La descarté como si simplemente estuviera abrumada por la magnitud del día, por la nueva familia a la que se estaba uniendo. Era un experto en encontrar explicaciones lógicas para cosas que no cuadraban del todo. Era mi mayor fortaleza y mi más profunda debilidad. Más tarde esa tarde, nos reunimos con mis padres para un recorrido final en el lugar de la recepción, el Museo Nacional de Arte. Mi padre estaba en su elemento, señalando posibles problemas de flujo de gente y verificando 2 veces la iluminación con la coordinadora del evento. Era un hombre que imponía respeto sin levantar la voz. ¿Ves, Elena?, dijo, señalando el gran salón. Así es como se dirige una operación. Ejecución impecable. Me guiñó un ojo, como los proyectos de tu hijo. Sofía se rió. Lo heredó de su padre, David. La atención al detalle es intensa. Es lo que lo hace el mejor, dijo mi padre, poniendo un brazo alrededor de mi hombro. Pero sus ojos estaban en Sofía. Había una intensidad en su mirada que, en retrospectiva, se sentía como algo más que afecto paternal. Se sentía posesivo. En ese momento, solo lo vi como orgullo. Estaba orgulloso de mí, orgulloso de la mujer que había elegido. Esa noche, como dicta la tradición, Sofía y yo nos separamos. Ella se quedaría con sus damas de honor en el St. Regis, mientras que mi padre y yo habíamos reservado una suite en el Four Seasons.
El plan era que mi padrino de bodas, Leo, se uniera a nosotros más tarde para tomar una copa tranquila, pero primero, éramos solo mi padre y yo. Se suponía que repasaríamos mis votos. Tendríamos una última charla de padre e hijo antes del gran día, mientras nos instalábamos en la lujosa suite con vistas a las luces de la ciudad. Mi padre sirvió 2 vasos de un whisky caro. Me entregó uno y levantó el suyo. Por Emiliano, dijo, su voz cargada de emoción. Por mi hijo, te he visto crecer hasta convertirte en un hombre del que estoy increíblemente orgulloso. Eres inteligente, exitoso y, lo más importante, tienes un buen corazón. Y mañana, te casas con una mujer que es tu igual en todos los sentidos. No podría estar más feliz por ti. Sentí un nudo en la garganta. Este era el momento que había imaginado durante años. Las palabras finales de sabiduría y aprobación del hombre que respetaba por encima de todos los demás. Gracias, papá, dije, mi voz un poco inestable. Eso significa todo para mí. Aprendí todo de ti. Bueno, aprendiste las cosas buenas de mí. Se rió. Tu madre te enseñó a ser amable. Nos sentamos durante 1 hora, hablando del futuro. Me dio consejos sobre el matrimonio, sobre la sociedad, sobre construir una vida con alguien. Cada palabra era una perla de sabiduría, cada frase un testimonio de los valores que me había inculcado: honestidad, lealtad, integridad inquebrantable. Habló de mi madre con tanto amor y respeto, citando sus 35 años de matrimonio como prueba de que si encuentras a la persona adecuada, el amor puede superar cualquier tormenta. La clave, mijo, dijo, inclinándose hacia adelante, con expresión seria, es la confianza, es la base. Sin ella, no tienes nada. Tú y Sofía la tienen. Puedo verlo. Protégela. Nunca, nunca la rompas. Asentí, tomando sus palabras en serio. La confianza era el fundamento de todo mi mundo. Los sistemas que construía en el trabajo dependían de ella. Mis amistades se basaban en ella. Y mi amor por Sofía era absoluto porque mi confianza en ella era absoluta. Mi confianza en él era el suelo mismo, bajo mis pies. Fue el final perfecto para un día perfecto. Un último momento tranquilo con mi héroe antes de empezar mi propia familia. Mi propio legado. Todo estaba exactamente como debía ser. Todo estaba en su lugar. El mundo estaba intacto. Y estaba a punto de entrar en el mejor día de mi vida. Felizmente inconsciente de que todo había sido una mentira. Alrededor de las 10:30, mi padre se levantó y se estiró. Bueno, probablemente debería ir a mi propia habitación y dejarte dormir un poco, dijo. Mañana es un gran día. Caminó hacia el baño, dejando su iPhone sobre la pequeña mesa junto a su vaso de whisky medio vacío. Estaba boca arriba, desbloqueado. No estaba tratando de fisgonear. No tenía ninguna razón para hacerlo. Mi mundo estaba construido sobre una base de confianza absoluta en ese hombre. Pero cuando alcancé mi propio vaso, la pantalla de su teléfono se iluminó. Apareció una notificación en la parte superior. Un mensaje de texto. Mis ojos captaron el nombre del remitente antes de que pudiera procesar lo que estaba haciendo. Sofía. Mi corazón dio un pequeño vuelco de afecto. Por supuesto que eran cercanos. Estaba a punto de ser su nuera. Quizás le estaba enviando un agradecimiento de último minuto por su consejo o ayuda con la boda. Mi mirada se detuvo un segundo. Una mirada ociosa e inofensiva. Y entonces leí las palabras en la pantalla. Las palabras que tomaron mi mundo perfectamente construido y lo volaron en pedazos. El mensaje decía: aún pienso en anoche. No puedo creer lo increíble que estuviste. Ya quiero nuestro próximo viaje de negocios. Paseo. Don A. Nuestro secreto está a salvo. La sangre en mis venas se convirtió en hielo. Fue una sensación física. Una ola de frío que comenzó en mi pecho y se extendió hasta la punta de mis dedos. Miré la pantalla. Mi mente se negaba a aceptar los datos que estaba recibiendo. Anoche. No hubo anoche. Yo estuve con ella anoche.
antes de que fuera a su hotel. Tenía que ser un error. Una broma. Quizás le estaba escribiendo a una amiga y guardó el contacto con el nombre equivocado. Mi mente lógica buscaba una explicación. Un error en el sistema. Cualquier cosa que no fuera la verdad. Y entonces, llegó un segundo mensaje. No era texto. Era una foto. Una foto que no dejaba lugar a dudas. Ninguna posibilidad de malentendido. Era una selfie, tomada desde un ángulo bajo. Sofía, con el pelo desordenado y el maquillaje ligeramente corrido, sonreía seductoramente a la cámara, tumbado a su lado, con el brazo posesivamente sobre su hombro desnudo. Estaba mi padre. Él la miraba a ella, no a la cámara, con una expresión de pura adoración que solo le había visto dar a mi madre. Estaban en una habitación de hotel, con una cabecera que no reconocí. Por un momento, no pude respirar. Los sonidos de la ciudad, afuera, las sirenas lejanas, el zumbido del tráfico, se desvanecieron en un rugido sordo. El único sonido que podía oír era el latido frenético y aterrorizado de mi propio corazón. Esto no era un error. Era una traición calculada y devastadora. La puerta del baño se abrió con un clic. Mi padre salió, secándose las manos en una toalla pequeña. Mis propias manos temblaban. Pero mi mente, entrenada por años de gestión de crisis, se volvió inquietantemente clara. En la fracción de segundo, antes de que me mirara, hice dos cosas. Primero, compuse mi rostro en una expresión neutra, ligeramente cansada. Segundo, tomé mi propio teléfono. Cuando se giró, lo sostuve como si estuviera revisando la hora. ¿Todo bien, mijo?, preguntó, su voz llena de la misma preocupación paternal que había tenido minutos antes. La hipocresía era tan asombrosa que era casi impresionante. Sí, solo cansado, dije, mi voz sonando distante para mis propios oídos. Tienes razón. Probablemente debería dormir un poco. Él sonrió, se acercó y puso una mano en mi hombro, el mismo hombro sobre el que su otro brazo había estado en la foto. Tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo para no retroceder. Descansa, dijo. Mañana es el primer día del resto de tu vida. Va a ser perfecto. La ironía fue un golpe físico que me dejó sin aliento. Asentí, incapaz de hablar. Le dio un último apretón a mi hombro y salió de la suite, cerrando la puerta suavemente detrás de él. En el momento en que estuve solo, no grité, no lancé nada. El gestor de proyectos en mi cerebro tomó el control, silenciando al hombre gritando y destrozado por dentro. Evaluar los daños, recopilar los datos, formular un plan. Caminé hacia su teléfono, que ya se había oscurecido. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo levanté. Mi padre, un hombre que predicaba sobre seguridad y precaución, usaba la contraseña más simple imaginable, su cumpleaños. Abrí sus mensajes y encontré la conversación con Sofía. Me desplacé hasta arriba. Llevaba meses ocurriendo. Mensajes sobre noches largas en la oficina. Mensajes enviados mientras él estaba en viajes de negocios a Monterrey y Guadalajara. Ciudades que Sofía también había visitado casualmente para conferencias de marketing en las mismas fechas. Había chistes internos que ahora entendía, apodos cariñosos y planes para encuentros clandestinos. No solo se estaban acostando juntos, habían construido una vida secreta justo debajo de mis narices, tejiendo un tapiz de mentiras tan intrincado y sin costuras que nunca había sospechado nada. Entonces lo vi. La marca de tiempo en la selfie fue tomada a las 11:47 p.m. de hacía 2 noches. La noche de mi despedida de soltero, mientras yo estaba en una cantina con mis mejores amigos, brindando por mi futuro, por mi novia, por la integridad de mi familia. Ella estaba en una habitación de hotel con mi padre, el hombre que me había llamado más temprano esa noche para desearme lo mejor y decirme que me portara bien. La rabia llegó entonces, fría y afilada. No era una furia caliente y cegadora, era una ira enfocada y cristalina. No solo me traicionaron, me humillaron,
Planeaban dejarme estar en ese altar mañana, un tonto sonriente e ignorante, mientras compartían sus miradas secretas por encima de mi cabeza. Iban a convertirme en la estrella de una tragedia sin darme nunca el guión. Mi primer instinto fue llamar a Sofía, llamar a mi padre, desatar el torrente de dolor y furia que se estaba acumulando dentro de mí. Pero, ¿qué lograría eso? Lo negarían, mentirían, me harían creer que estaba loco, me llamarían exagerado e intentarían salvar sus perfectas imágenes públicas. No, una confrontación silenciosa no era suficiente. Habían diseñado un espectáculo público de mi felicidad. Les daría un espectáculo público de su engaño. Mis años gestionando proyectos complejos me habían enseñado una lección crucial. La solución más efectiva requiere una planificación impecable y una ejecución perfecta. La boda no se cancelaría. El espectáculo continuaría, pero yo reescribiría el acto final. Durante las siguientes 3 horas, trabajé, el dolor y la conmoción seguían ahí, un peso pesado en mi pecho, pero lo compartimenté, tenía una fecha límite. Primero, reenvié los mensajes más condenatorios y la fotografía desde su teléfono al mío. Luego fui un paso más allá. Usé una aplicación de recuperación de datos que conocía de mi trabajo tecnológico para extraer los metadatos de la imagen. Información del dispositivo, una marca de tiempo que era irrefutable. Subí todas las capturas de pantalla, la foto, los metadatos a un servidor seguro en la nube que yo controlaba. Evidencia asegurada. Luego, construí una página web. Era simple, austera y brutal en su eficiencia. Un fondo blanco liso. En la parte superior, la foto de Sofía y mi padre. Debajo, las capturas de pantalla de sus mensajes de texto, ordenadas cronológicamente. No había comentarios, ni explicaciones mías. La evidencia hablaba por sí sola. Registré una URL discreta y me aseguré de que el sitio estuviera alojado en un servidor que pudiera manejar un aumento repentino de tráfico. Entonces, creé el sistema de entrega, un código QR, simple, ubicuo. Diseñé una tarjeta pequeña y de aspecto elegante, algo que esperarías encontrar en una boda moderna. En ella, imprimí el código QR y, debajo, una sola línea de texto en una fuente de caligrafía de buen gusto, escanea para una sorpresa especial de los novios. Bajé al centro de negocios del hotel, que funcionaba 24 horas. El conserje me miró, un novio trabajando a las 2 de la mañana, con una mezcla de lástima y admiración. Probablemente pensó que estaba imprimiendo un discurso de última hora. Imprimí 200 de las tarjetas en cartulina de alta calidad. Se veían profesionales, inocentes. Mi último paso fue el más importante. Necesitaba asesoría legal. Llamé a Sara, mi abogada. Había manejado mis cierres inmobiliarios y algunos contratos comerciales. Era inteligente, discreta y alguien en quien confiaba implícitamente. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Su voz espesa por el sueño. Emiliano, son las 2 de la mañana. ¿Está todo bien? No, dije. Mi voz plana. Nada está bien. Pero necesito tu ayuda. Le expliqué todo, desde el mensaje en el teléfono hasta la página web que acababa de construir. Hablé con la claridad distante de un gestor de proyectos informando de un fallo crítico del sistema. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Dios mío, Emiliano, dijo finalmente, todo rastro de sueño desaparecido de su voz. Lo siento muchísimo. Hizo una pausa. Ok, desde un punto de vista legal, lo que planeas es arriesgado, pero no ilegal. Es tu boda, es tu vida, la información es tuya para compartir. Siempre que la evidencia sea auténtica, no estás cometiendo difamación. Es auténtica, le aseguré. Te creo, dijo, pero las cosas podrían complicarse. David es un hombre poderoso. Pensó por un momento. Estaré allí. Asistiré como invitada. Si algo sale mal, tendrás representación en el lugar.
No firmes el acta de matrimonio, Emiliano, bajo ninguna circunstancia. El resto es tu decisión. A veces, la mejor venganza es la verdad. Y a veces, la verdad es más brutal que cualquier venganza que pudieras planear. Colgamos y sentí una extraña sensación de calma instalarse en mí. El plan estaba en marcha. Los activos estaban creados. Los riesgos estaban evaluados. No dormí esa noche. Me senté en una silla junto a la ventana, observando cómo el cielo sobre la Ciudad de México se aclaraba lentamente de negro a un púrpura amoratado, y luego a un gris suave y esperanzador. Pensé en el hombre que había visto en el espejo ayer, un hombre feliz y confiado, a punto de conseguir todo lo que siempre había querido. Se había ido. Cuando finalmente salió el sol, me duché y me vestí. Me puse el smoking hecho a medida que colgaba en el armario. Anudé mi corbata con manos firmes. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Estaba tranquilo. Estaba concentrado. Era un hombre que había pasado toda una vida construyendo cosas. Y hoy, iba a pasar el día derribando una cosa, pieza por pieza, meticulosamente planeada. La limusina que me llevó a la parroquia se sintió menos como un viaje de celebración y más como un vehículo de transporte que me movía a una ubicación designada. Mi padrino de bodas, Leo, se sentó frente a mí, jugando con sus mancuernillas y sonriendo de oreja a oreja. Había sido mi compañero de cuarto en la universidad, la única persona que me había visto pasar por noches enteras programando, malas rupturas y ansiedades profesionales. Ahora, me miraba con una alegría pura y sin complicaciones. No tenía idea de que estaba sentado frente a un fantasma. ¿Puedes creer que ya es el día, güey?, dijo, su voz vibrando de emoción. Después de toda la planeación, todo el estrés, ¿realmente te vas a casar? Te ves sorprendentemente tranquilo. Por cierto, yo estaba hecho un manojo de nervios antes de mi boda. Solo estoy listo, dije, las palabras sintiéndose como ceniza en mi boca. Era la verdad, solo que no la que él pensaba. Esa es la actitud. Sonrió. Sofía va a quedar impresionada. Ustedes dos son de verdad el tipo de pareja de la que todos los demás están un poco celosos. Solo asentí, mirando por la ventana las familiares calles de la ciudad. Cada esquina parecía guardar un recuerdo de Sofía y yo. Una cafetería donde tuvimos nuestra primera cita, una banca en un parque donde hablamos durante horas bajo las estrellas, el teatro donde le dije por primera vez que la amaba. Estos recuerdos ya no eran cálidos. Eran escenas de un crimen, monumentos a un engaño tan profundo que había remodelado todo mi pasado. Cuando llegamos a la iglesia, la escena era de una elegancia perfecta y pintoresca. Los invitados se mezclaban en los escalones de piedra, los hombres con trajes elegantes, las mujeres con hermosos vestidos de colores otoñales. El sonido de un cuarteto de cuerdas tocando suavemente se escapaba del interior. Era todo lo que habíamos planeado, todo por lo que yo había pagado. La ilusión era impecable. Al salir del coche, una ola de aplausos y vítores se levantó de un grupo de mis amigos. Forcé una sonrisa y saludé. La actuación había comenzado. Por dentro, la iglesia era aún más impresionante. Los arreglos florales, cascadas de rosas blancas y eucalipto llenaban el aire con un aroma dulce y empalagoso. Las velas parpadeaban, arrojando un brillo cálido y reverente sobre los rostros de nuestra familia y amigos. Era un espacio sagrado, una casa de Dios, y estaba a punto de convertirse en el escenario de mi forma muy secular de juicio. Mi padre me encontró cerca de la parte trasera de la nave. Era la imagen del orgullo paternal. Su costoso smoking perfectamente entallado, su cabello plateado impecablemente peinado. Se dirigió hacia mí, con los brazos abiertos para un abrazo. Ahí está mi muchacho, dijo, su voz resonando con falsa sinceridad. Me atrajo en un fuerte abrazo. Me quedé rígido en sus brazos, con los músculos tensos. Podía oler su colonia,
la misma fragancia cara que había usado desde que tengo memoria. Era el aroma de mi héroe, el aroma de mi infancia. Ahora solo olía a traición. Se apartó, con las manos en mis hombros, y me miró a los ojos. Estoy tan orgulloso del hombre en que te has convertido, Emiliano, y hoy es la culminación de todo. Te casas con una mujer increíble. Estás construyendo una vida. De esto se trata todo. Miré a los ojos del hombre que me había enseñado el significado de la integridad. El hombre que me había sermoneado sobre la santidad de la confianza. No había ni un parpadeo de culpa, ni una pizca de vergüenza. Solo estaba la sonrisa confiada y fácil de un hombre que creía que se había salido con la suya. Gracias, papá, logré decir. Mi propia voz, una maravilla de control. No podría haberlo hecho sin ti. Siempre estoy aquí para ti, mijo, lo sabes, dijo, dándole a mi hombro un último y firme apretón antes de girarse para saludar a un socio de negocios. Siempre estoy aquí para ti. Las palabras resonaron en mi mente. Siempre estaba allí, claro, en la cama de mi prometida. Entonces, apareció mi madre. Su rostro era una obra maestra de felicidad pura y sin filtros. Se deslizó hacia mí, su vestido azul brillando a la luz de las velas. Se veía hermosa, y tan increíblemente frágil. De todas las personas en esta iglesia, ella era la verdadera víctima. Una espectadora inocente, a punto de quedar atrapada en el fuego cruzado de una guerra que ni siquiera sabía que se estaba librando. Emi, mi amor, susurró, sus manos acunando mi rostro, sus ojos, del mismo color que los míos, nadaban en lágrimas de felicidad. Solo mírate, tan guapo. Recuerdo el día que naciste como si fuera ayer. Y ahora eres un esposo. Tomó una respiración temblorosa. Sofía es tan afortunada de tenerte. Y nosotros somos tan afortunados de tenerla. Ha traído tanta alegría a nuestras vidas. A tu vida. Es la adición perfecta a nuestra familia. Cada palabra era un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. La culpa que sentía no era por mi padre, ni por Sofía, era por ella. Mi plan no solo los expondría, destrozaría su mundo, detonaría una bomba en el corazón de su matrimonio de 35 años, en el corazón de su familia. Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Dejarla vivir una mentira? ¿Dejarme vivir una a mí? La verdad era una fuerza destructiva, pero una mentira era un veneno que nos mataría a todos lentamente. Te amo, mamá, dije, mi voz cargada de una emoción que ella confundió con nervios previos a la boda. Yo también te amo, mi niño, dijo, besando mi mejilla. Ahora, anda, toma tu lugar. Tu novia llegará en cualquier momento. Apretó mi mano y se alejó para tomar su asiento en la primera fila, junto al hombre que la había traicionado de la manera más íntima imaginable. Caminé hacia la pequeña habitación junto al santuario donde se suponía que debía esperar. Leo estaba allí, ajustando mi corbata. ¿Estás bien, güey? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Solo nervios. Mentí. Todo me está cayendo de golpe. Justo en ese momento, la puerta se abrió y Sofía se asomó. Ya estaba con su vestido de novia. Se me cortó la respiración. Verla fue discordante. Estaba deslumbrante. Una visión absoluta de la perfección nupcial. Su cabello estaba recogido en un moño elegante. Y el vestido, el que mi madre le había ayudado a elegir, le quedaba como si estuviera hecho para ella. Su sonrisa era cegadora. Es de mala suerte que me veas, susurró, sus ojos brillando con falsa emoción. Leo se rió. Los dejaré solos un minuto, dijo, saliendo discretamente de la habitación. Ella cerró la puerta y corrió a mis brazos. No podía esperar. Suspiró, su rostro enterrado en mi pecho. Estoy tan emocionada, Emiliano. No puedo creer que esto sea real. En un ratito, seremos marido y mujer. La sostuve, mi cuerpo rígido y sin respuesta. Podía sentir el delicado encaje de su vestido, oler el tenue aroma de su perfume.
el mismo perfume sobre el que mi padre había comentado con tanto entusiasmo hace unas semanas. La audacia de su actuación era impresionante. Era una actriz digna de un Oscar. Aquí estaba, momentos después de acostarse con mi padre, lista para jurarme amor eterno y fidelidad frente a Dios y todos los que conocíamos. Te amo tanto, susurró, mirándome, sus ojos grandes y sinceros. Miré su hermoso y mentiroso rostro. La mujer que creía conocer se había ido, reemplazada por esta extraña. Una certeza fría y dura se instaló en mi corazón. Estaba haciendo lo correcto. No merecía una ruptura amable. No merecía una salida silenciosa. Merecía que su mundo fuera desmantelado con la misma fanfarria pública que ella había orquestado tan cuidadosamente para esta boda. Deberías irte, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. No querrás arruinar la sorpresa para todos. Pareció notar mi tono por primera vez. Un destello de preocupación cruzó su rostro. ¿Estás bien? Pareces distante. Es un gran día. Dije simplemente. Muchas cosas en mi mente. Aceptó la explicación con un asentimiento. Su propio interés personal cegándola a la verdad. Ok, bueno, te veo allá afuera, dijo, dándome un último y rápido beso. Se sintió como ser besado por una serpiente. Cuando se fue, vi a mi coordinadora de bodas, María, en el pasillo. Era una profesional consumada, imperturbable y eficiente. Era hora. Caminé hacia ella, sacando la pila de tarjetas cuidadosamente impresas del bolsillo interior de mi smoking. María, dije, manteniendo mi voz baja y uniforme. Una pequeña adición de último minuto. Miró las tarjetas. ¿Qué es esto? Es un enlace a nuestro libro de visitas digital. Una pequeña sorpresa interactiva. Expliqué con fluidez. Nos gustaría que tu personal comience a repartirlas a los invitados mientras se sientan. Solo una por pareja o familia. Diles que es un mensaje especial de nuestra parte. Por supuesto, dijo, sin pestañear. Era una solicitud moderna y tecnológica, perfectamente acorde con el carácter de un gestor de proyectos como yo. Tomó las tarjetas. Haré que mi equipo las distribuya de inmediato. Señor Cárdenas. Gracias, María. Dije, quiero que todo sea perfecto. Me dedicó una sonrisa tranquilizadora y se alejó. Los instrumentos de mi venganza, sostenidos inocentemente en su mano. Volví al santuario y tomé mi lugar en el altar. Leo me dio una palmada de apoyo en la espalda. El cuarteto de cuerdas terminó su preludio y un silencio cayó sobre la iglesia. Luego, las notas profundas y resonantes del órgano comenzaron a tocar el coro nupcial. Las pesadas puertas de roble, al fondo de la iglesia, se abrieron. Todas las cabezas se giraron. Todos los teléfonos se levantaron para capturar el momento. Y ahí estaba ella, enmarcada en la puerta, una visión de blanco, lista para caminar por el pasillo y caer en la trampa que yo había tendido tan cuidadosamente. Las piezas estaban todas en su lugar. La audiencia estaba sentada, el telón se estaba levantando, y la obra estaba a punto de comenzar. Sofía se deslizó por el pasillo del brazo de su propio padre, un hombre amable y sencillo, de un pueblo de Puebla que parecía completamente abrumado por la grandeza de la iglesia. Era un agricultor, un hombre cuyas manos estaban callosas por toda una vida de trabajo duro. Miraba a su hija con un amor puro y sin complicaciones. No tenía idea de que la estaba entregando a su propia ejecución. Cuando Sofía llegó al altar, su padre puso la mano de ella en la mía, se inclinó y susurró, cuídame a mi niña, Emiliano. La sinceridad en su voz fue una aguda punzada de culpa. Era otro inocente que saldría herido hoy. Tomé la mano de Sofía. Estaba fría. O quizás era solo que mi propia mano estaba entumecida. Le di a su padre un solemne asentimiento y nos giramos para mirar al sacerdote. La ceremonia comenzó. El padre Miguel, un hombre amable con un suave acento español que conocía a mi familia desde hacía años, comenzó con las palabras de apertura tradicionales. Habló de amor, de compromiso,
del sagrado vínculo del matrimonio. Sus palabras fluyeron sobre mí, frases hechas sin sentido frente a la fea verdad. Mi atención no estaba en él, estaba en la congregación. Desde mi posición, tenía una vista clara de toda la iglesia. Podía ver a las asistentes de María moviéndose con gracia y discreción entre las bancas. Se movían como sombras, deteniéndose al final de cada fila para entregar las pequeñas y elegantes tarjetas. Observé cómo mi tío Roberto, un contador jubilado que vivía su vida según los números, fue el primero en recibir una. Se puso sus gafas de leer, estudió la tarjeta con el ceño fruncido y curioso, y luego sacó su teléfono. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Era el momento. La primera ficha de dominó estaba a punto de caer. Vi la pantalla del teléfono de mi tío iluminarse mientras escaneaba el código QR. Observé cómo su rostro pasaba por una rápida serie de transformaciones. Primero, curiosidad. Luego, confusión. Mientras su ceño se fruncía, inclinó la cabeza, probablemente tratando de entender lo que estaba viendo. Luego, sus ojos se abrieron con incredulidad. Su boca se abrió ligeramente. Rápidamente levantó la vista de su teléfono, su mirada saltando de mí a Sofía, y luego a mi padre, sentado en la primera fila. La expresión final que se instaló en su rostro fue de puro y absoluto asco. Discretamente, le pasó el teléfono a mi tía Carolina, que estaba sentada a su lado. Su reacción fue aún más pronunciada, un jadeo agudo y audible que rápidamente sofocó con la mano. El efecto dominó había comenzado. Al otro lado del pasillo, la familia de Sofía estaba recibiendo sus tarjetas. Su hermana mayor, la dama de honor, escaneó el código con una sonrisa juguetona, probablemente esperando una presentación de diapositivas de fotos tiernas de bebés. La sonrisa desapareció de su rostro como si la hubieran borrado. Miró fijamente la pantalla, su rostro palideciendo. Miró a su madre, con una expresión de puro pánico en los ojos. Los susurros comenzaron entonces, suaves al principio, como el susurro de las hojas, pero crecieron en volumen e intensidad con cada momento que pasaba. Un zumbido bajo y persistente de conmoción se extendió por la iglesia. La gente ya no escuchaba el sermón del Padre Miguel sobre las virtudes de la fidelidad. Estaban encorvados sobre sus teléfonos, sus rostros iluminados por el pálido resplandor de las pantallas, compartiendo la evidencia condenatoria con sus vecinos. Sofía, de cara al altar, estaba felizmente inconsciente. Estaba en su propia burbuja perfecta, sonriendo serenamente mientras el sacerdote hablaba de devoción y confianza. No había notado el cambio en la atmósfera, pero mi padre sí. Lo sexta inclinarse hacia adelante en su asiento, con el ceño fruncido. Podía sentir el cambio en la energía de la sala. Vio los teléfonos, los susurros, las miradas de asombro que le lanzaban. Parecía confundido, luego molesto, probablemente asumiendo que alguna publicación en redes sociales se había vuelto viral y había distraído a los invitados. Lanzó una mirada furiosa a un primo en la tercera fila que mostraba abiertamente su teléfono a la persona a su lado. La parte más difícil fue observar a mi madre, mi tía Carolina, con el rostro como una máscara de piedad y horror. Se inclinó y le entregó el teléfono. Mi madre lo tomó con una sonrisa suave e inquisitiva. Pensó que la estaban incluyendo en una divertida y moderna sorpresa de boda. Vi cómo su sonrisa vacilaba. La vi disolverse por completo, reemplazada por una mirada de total desconcierto. Entrecerró los ojos hacia la pantalla, acercándosela a la cara, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y entonces vi el momento en que la verdad aterrizó. No fue una realización ruidosa y dramática, fue un colapso silencioso e interno. Sus hombros se hundieron, el color desapareció de su rostro. Su mano que sostenía el teléfono comenzó a temblar. Miró de la pantalla a su esposo, el hombre que había amado y en quien había confiado durante 35 años, y luego me miró a mí. Sus ojos estaban muy abiertos con un dolor tan profundo, tan devastador,
que tuve que apartar la mirada. No lloró. Todavía no. Simplemente se quedó sentada allí, congelada, mientras todo su mundo se derrumbaba a su alrededor en el espacio silencioso y sagrado de la iglesia. Mi padre vio su expresión. Vio el teléfono en su mano. Se inclinó y le susurró algo, pero ella retrocedió físicamente, encogiéndose como si su contacto la quemara. Un horror incipiente comenzó a extenderse por su rostro. Finalmente lo entendió. Esto no era una distracción aleatoria. Se trataba de él. Arriba en el altar. El padre Miguel se acercaba al clímax de la ceremonia. Nos sonrió, ajeno al caos silencioso que estallaba en sus bancas. Y ahora, dijo, su voz llena de calidez, llegamos al momento en que Emiliano y Sofía declararán su intención de entrar en la santa unión del matrimonio. Sofía se giró para mirarme, con los ojos brillantes. Este era su momento, la culminación de todos sus planes, de todas sus mentiras. Estaba lista para decir sus votos. Llora, por otro lado, sentí una extraña y distante calma. El proyecto entraba en su fase final y crítica. El sistema estaba preparado. Los usuarios estaban participando. Era hora de la gran revelación. Emiliano Cárdenas. Comenzó el padre Miguel. Aceptas a Sofía Valdés como tu legítima esposa, para tenerla y conservarla, de hoy en adelante, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla, hasta que la muerte los separe. Toda la iglesia contuvo la respiración. Los susurros se habían detenido. Cada uno de los 150 invitados me miraba fijamente. Sus rostros, una mezcla de anticipación y pavor. Todos habían visto la evidencia. Todos sabían la verdad. Ya no era una pregunta de un sacerdote. Era una prueba. Miré a Sofía. Por primera vez. Pareció sentir que algo estaba terriblemente mal. Mi silencio duraba una fracción de segundo más de lo debido. La mirada en mis ojos no era la que debería tener un novio enamorado. La confusión nubló su rostro perfecto y sonriente. Tomé una respiración lenta y deliberada. Me giré ligeramente, mi mirada recorriendo a la audiencia, a mi madre destrozada, y finalmente aterrizando en mi padre. Estaba medio levantado de su asiento, su rostro ceniciento, sus ojos suplicándome, no lo hagas. Luego volví a mirar a Sofía, la mujer que había conspirado con mi propio padre para traicionarme, la mujer que estaba lista para construir nuestro matrimonio sobre una base de mentiras. Me incliné hacia el pequeño micrófono en el atril, asegurándome de que mi voz se escuchara claramente en cada rincón de la iglesia. No, dije. Mi voz no estaba enojada, no era emocional, era tranquila, clara y absoluta. No acepto. Un jadeo colectivo recorrió la iglesia. El rostro de Sofía se arrugó en shock. «Emi», susurró, su voz temblando. «¿Qué estás haciendo? Esto no es gracioso». Estuve de acuerdo. Mis ojos aún fijos en los de ella. «No es nada gracioso». Me acerqué y tomé suavemente el micrófono principal de su soporte frente al padre Miguel. Estaba demasiado aturdido para reaccionar. Lo sostuve en mi mano, sintiendo el peso frío del metal. Toda la iglesia era mía ahora. Este era mi escenario. Creo, dije, mi voz resonando ligeramente en el espacio cavernoso. Que ha habido un malentendido sobre lo que estamos celebrando aquí hoy. El silencio en la iglesia era absoluto. Era un silencio pesado y sofocante, denso por la tensión y las preguntas no formuladas que flotaban en el aire. Incluso el tráfico de afuera parecía haberse detenido. Todos los ojos estaban puestos en mí. Sofía me miraba fijamente, su rostro una máscara de incredulidad, su perfecta sonrisa nupcial congelada y comenzando a resquebrajarse por los bordes. El padre Miguel parecía completamente desconcertado, como si el guión de un ritual que había realizado 1000 veces hubiera sido reemplazado de repente por un idioma desconocido. «Emiliano, por favor», susurró Sofía, su voz un siseo desesperado y frenético. Intentó tomar mi brazo, pero di un pequeño paso hacia atrás.
fuera de su alcance. El micrófono en mi mano se sentía como un arma. Una boda. Comencé, mi voz firme y mesurada, amplificada para llenar cada rincón del espacio sagrado. Se supone que es una celebración del amor, de la confianza, de la honestidad. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Miré el mar de rostros, a nuestros amigos y familiares, a las personas que habíamos invitado a ser testigos de nuestros sagrados votos. Yo creía en esas cosas. Continué, creía en ellas con todo lo que tenía. Creía que la base de un matrimonio, de cualquier relación significativa, es la verdad. Dirigí mi mirada hacia mi padre. Se había hundido de nuevo en su asiento, su rostro de un espantoso tono grisáceo. Parecía un hombre que acababa de ver pasar toda su vida ante sus ojos y se había dado cuenta de que todo era un fraude. No me sostenía la mirada, simplemente miraba al suelo. Un hombre condenado, esperando el veredicto final. Mi madre lloraba ahora, sollozos silenciosos que sacudían sus hombros, los de una mujer cuyo corazón se estaba partiendo en dos. Mi tía la rodeaba con un brazo, pero era un gesto inútil. Ningún consuelo podía alcanzarla ahora. Te amaba, Sofía, dije, volviéndome hacia la mujer en el altar. Su nombre se sentía extraño en mi lengua. Te amaba de una manera completa y absoluta. Confiaba en ti. Estaba listo para darte toda mi vida. Mi futuro. Yo también te amo, insistió ella, su voz elevándose con pánico. Emiliano, sea lo que sea esto, podemos hablarlo más tarde. Por favor, no hagas esto. Todavía intentaba salvar la actuación. Todavía esperaba poder manejar la crisis y volver a encarrilar el espectáculo. ¿Y tú, papá? Dije, mi voz endureciéndose mientras me dirigía a la primera fila. No solo te amaba, te idolatraba. Eras mi héroe, el hombre que me enseñó sobre el honor. El hombre que me dijo, apenas anoche, que la confianza es la base de todo. Eras mi brújula moral. Dejé pasar un instante de silencio. Un silencio que fue más condenatorio que cualquier acusación. Resulta, dije, mi voz bajando a casi un susurro, pero uno que el micrófono llevó a cada oído, que mi brújula está rota. Los ojos de Sofía se movían nerviosamente entre mi padre y yo, el primer destello de verdadera comprensión, de puro terror. Comenzó a amanecer en sus ojos. Estaba conectando los puntos, el extraño ambiente en la iglesia, mis palabras, la mirada horrorizada en el rostro de mi padre. La trampa se estaba cerrando. La mayoría de ustedes aquí presentes, dije, dirigiéndome de nuevo a la multitud, ya han sido puestos al tanto de la situación. Han visto la sorpresa especial que se repartió antes. Una nueva ola de murmullos recorrió a los invitados. A las personas que no habían visto la evidencia ahora se les mostraban los teléfonos de sus vecinos. La verdad ahora estaba completamente diseminada. No quedaban secretos en esta sala, excepto el que Sofía todavía se aferraba desesperadamente a guardar. ¿De qué estás hablando?, exigió, su voz temblando. ¡Qué sorpresa! Le di una sonrisa fría y vacía, la que tú y mi padre planearon juntos. Su viaje de negocios. El color desapareció de su rostro. Fue un golpe directo. Miró a mi padre, una súplica silenciosa y desesperada en sus ojos. Pero él no ofreció nada. Era una estatua de vergüenza, incapaz de moverse o hablar. Ya veo, dije suavemente. Pensaste que tu secreto estaba a salvo. Ambos estaban tan confiados en sus mentiras, tan arrogantes en su engaño. Planearon estar aquí, en esta iglesia, y verme hacer el ridículo. Iban a dejarme prometer mi vida a una mujer que se acostaba con mi propio padre. Un jadeo colectivo y horrorizado resonó en la iglesia. La acusación, dicha en voz alta, fue una onda de choque física. Sofía se estremeció como si la hubiera abofeteado. No, gritó, su voz quebrándose. Eso no es verdad. Emiliano, estás equivocado. Estás confundido. ¿Lo estoy?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila.
Estoy confundido acerca de los mensajes de texto, los que decían que le agradecías por la noche inolvidable. Estoy confundido acerca de la foto que le enviaste, la de ustedes dos, en una habitación de hotel, tomada la noche de mi despedida de soltero. Se acabó. Su rostro se descompuso. Las mentiras se habían agotado. La actuación había terminado. Solo quedaba la verdad cruda y fea. Comenzó a sollozar. No las lágrimas silenciosas y dignas de una novia agraviada, sino los sollozos fuertes y entrecortados de una persona culpable que acaba de ser descubierta. Así que no, Sofía, dije, la finalidad en mi voz como el cierre de una tumba. No te acepto como mi esposa. Esta boda se acabó, y lo nuestro también. El caos que había anticipado finalmente estalló. Fue inmediato y abrumador. La madre de Sofía gritó. Su padre, el agricultor de Puebla, se puso de pie, con el rostro morado de rabia, y comenzó a gritar cosas incomprensibles a mi padre. Los invitados estaban de pie, algunos gritando de ira, otros filmando todo el espectáculo con sus teléfonos. Esto ya no era una boda, era una humillación pública. Mi padre finalmente se movió, intentó ponerse de pie, decir algo, pero mi tío Roberto, que estaba sentado detrás de él, le puso una mano pesada en el hombro y lo empujó de nuevo a la banca. Ya has hecho suficiente, David, le oí decir. Su voz teñida de desprecio. En medio del pandemonio, coloqué el micrófono con cuidado de nuevo en su soporte. Mi trabajo aquí había terminado. Le di la espalda a la figura sollozante de Sofía, a la desgracia pública de mi padre, al dolor inconsolable de mi madre. Miré a Leo, que estaba de pie a mi lado, con el rostro como una máscara de incredulidad atónita y furia naciente en mi nombre. Le di un único y pequeño asentimiento. Está bien, estoy bien. Luego, me di la vuelta y comencé a caminar. Pasé por el altar. Bajé los escalones y me dirigí al largo pasillo alfombrado de carmesí. Pero no me alejaba como un novio. Me alejaba de las ruinas de mi vida. Los invitados se abrieron a mi paso como el mar rojo. Nadie intentó detenerme. Nadie me dijo una palabra. Solo observaban, sus rostros llenos de una mezcla de conmoción, lástima y una extraña especie de asombro. Estaban viendo a un hombre que había tomado la peor traición posible y la había convertido en un acto de justicia pública perfectamente ejecutado. Mientras caminaba, no sentí triunfo, no sentí alegría, sentí un vacío profundo y hueco. Había expuesto la verdad. Había ganado. Pero fue una victoria que me había costado todo lo que alguna vez amé. El dolor seguía ahí, una herida masiva y abierta en mi pecho. Pero mientras caminaba, también sentí algo más, algo que no había esperado, alivio, el alivio de ya no tener que fingir, el alivio de saber que la verdad estaba afuera, sin importar cuán fea fuera, el alivio de estar libre de la red de mentiras que casi me había asfixiado. No miré hacia atrás. Mantuve mis ojos fijos en las enormes puertas de roble al final del pasillo, en el brillante rectángulo de luz del día que representaba mi escape. El ruido, los gritos, el llanto, todo comenzó a desvanecerse detrás de mí, convirtiéndose en la banda sonora de una vida que ya no era la mía. Estaba abandonando a Sofía, a mi padre y al hombre que solía ser. El hombre que creía en planes perfectos y resultados predecibles. Ese hombre se había ido para siempre, y yo salía al aire frío y limpio de un futuro que tendría que construir desde cero. Llegué a las pesadas puertas de roble y las abrí. El aire fresco de octubre me golpeó la cara como un chorro de agua fría. Un bienvenido shock para mis sentidos. Los sonidos de la ciudad, una sirena lejana, el estruendo de un tren del metro, el parloteo de los peatones se apresuraron a llenar el vacío. Por un momento, me quedé de pie en el escalón superior de la iglesia, respirando, inhalando y exhalando. El aire se sentía limpio, no contaminado por las mentiras y la hipocresía que sofocaban el gran salón detrás de mí. El caos que había desatado todavía era audible. Un rugido apagado de drama humano que resonaba desde el interior de la iglesia.
Era el sonido de un mundo que terminaba. Mi mundo, pero aquí afuera, en la bulliciosa calle de la Ciudad de México, el mundo seguía moviéndose, indiferente al apocalipsis personal que acababa de orquestar. Había un extraño consuelo en eso. Mi tragedia era solo una pequeña e insignificante historia en una ciudad de millones. Un momento después, las puertas se abrieron de nuevo. Era Leo. Corrió a mi lado. Su rostro un revoltijo de emociones, ira, incredulidad y una lealtad feroz. Emiliano, por Dios, Güeida, tartamudeó, sin palabras. Llora, ni siquiera sé qué decir. ¿Estás bien? Me giré para mirar a mi mejor amigo. La ilusión que había mantenido durante las últimas 24 horas finalmente se rompió. El gestor de proyectos tranquilo y calculador se retiró, y el hombre herido tomó su lugar. No, Leo, dije, mi voz finalmente quebrándose. No estoy bien, ni de cerca, pero estoy mejor que ayer. Puso una mano en mi hombro, su agarre firme y reconfortante. Lo que hicieron es imperdonable. No puedo creerlo. Tu propio padre sacudió la cabeza, su ira encendiéndose. Si quieres que vuelva a entrar y le rompa los dientes, solo dilo. Logré una sonrisa débil y cansada. Gracias, amigo, pero ya está hecho. La verdad está afuera. Eso es más dañino que cualquier golpe. Justo entonces, los invitados comenzaron a salir de la iglesia. Sus rostros, una galería de conmoción. Emergieron no como un feliz y festivo grupo de boda, sino como sobrevivientes tropezando de un naufragio. Algunos me vieron e inmediatamente apartaron la mirada, como si mi dolor fuera demasiado crudo para presenciarlo. Otros me dieron miradas de profunda simpatía, asintiendo en solidaridad. Unos pocos colegas del trabajo se acercaron con cautela. Mi jefe, Marcos, un hombre a quien respetaba inmensamente, se acercó y puso una mano en mi otro hombro. Emiliano, dijo, su voz baja y seria, lamento mucho lo que pasó. Lo que hiciste ahí adentro requirió un tipo de valentía que ni siquiera puedo imaginar. Tómate todo el tiempo que necesites. Tu trabajo está seguro. Estamos contigo. Sus palabras significaron más de lo que él sabía. Era un ancla en la tormenta, un recordatorio de que no todas las partes de mi vida estaban construidas sobre mentiras. El espectáculo estaba lejos de terminar. Una pequeña multitud de curiosos se había reunido en la acera, atraída por la vista de un novio solo en los escalones de la iglesia mientras el caos estallaba detrás de él. Los teléfonos estaban fuera, grabando. La historia de mi venganza pública ya comenzaba su viaje hacia el éter digital. Entonces, Sofía apareció en la puerta. Su rostro era un desastre, manchado de rímel. Su expresión salvaje de desesperación y furia. Su hermoso vestido blanco ahora parecía el disfraz de una tragedia. Me vio y avanzó furiosa. Sus movimientos bruscos y torpes. Emiliano, gritó, su voz ronca. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nosotros? Arruinaste todo. Lo absurdo de su acusación era casi risible. ¿Yo arruiné todo? Pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Yo no fui el que se acostó con el padre de mi prometida. Se estremeció. La pequeña multitud de curiosos jadeó. Acababa de confirmar la acusación para cualquiera que no hubiera estado adentro. Podrías habérmelo dicho en privado. Chilló, su voz subiendo histéricamente. Podrías haber sido un hombre. No tenías que humillarme frente a todos los que conocemos. ¿Humillación? Repliqué, la ira fría regresando. ¿Quieres hablar de humillación? Ibas a dejarme estar en ese altar y casarme contigo. Ibas a dejarme hacerte votos, sabiendo que acababas de estar en la cama con mi padre. No solo me traicionaste, Sofía, intentaste convertirme en un completo y absoluto idiota. Querías una celebración pública, un gran espectáculo. Bueno, lo tuviste. Este es el espectáculo que te ganaste. No tuvo respuesta para eso. La verdad era indefendible. Simplemente se quedó allí, llorando. La hermosa novia transformada en una paria pública. Las puertas de la iglesia se abrieron de nuevo.
Y esta vez, era mi padre. Parecía 10 años mayor que hacía una hora. Su rostro estaba pálido, sus ojos huecos. Caminó hacia mí, con pasos inseguros. Mi madre no estaba con él. Emiliano, comenzó, su voz un graznido ronco. Mijo, necesitamos hablar. Nona, dije, cortándolo bruscamente. Nona, no lo necesitamos. No queda nada de qué hablar entre tú y yo. Nunca más, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Exigí, mi voz subiendo de volumen por primera vez. ¿Explicar cómo me miraste a los ojos anoche y me sermoneaste sobre la confianza? ¿Explicar cómo me abrazaste esta mañana y me dijiste lo orgulloso que estabas? ¿O deberíamos empezar con la foto? Puedes explicarme la foto, y luego puedes explicársela a mamá. Ante la mención de mi madre, se derrumbó visiblemente. La vergüenza era tan potente que era como una fuerza física. Doblegándolo, parecía completamente destrozado. El héroe que había idolatrado toda mi vida se había ido. En su lugar solo había un anciano débil y patético que había destruido a su propia familia por una emoción barata. Sentí una oleada de algo inesperado. No era odio, era lástima. Una lástima profunda y dolida por este cascarón de hombre. Y en ese momento, supe que había terminado con él. Ya no tenía poder sobre mí. Su traición ya no podía herirme, porque el hombre que yo creía que era nunca existió realmente. Vete a casa, David, dije, usando su primer nombre por primera vez en mi vida. La palabra se sintió extraña, pero correcta. Ya no era mi papá. Ve a intentar explicarle esto a la mujer cuya vida acabas de destruir. Pareció encogerse ante mis ojos. Se giró, derrotado, y tropezó de regreso hacia la iglesia. La escena había alcanzado su punto máximo. Sofía sollozaba histéricamente, siendo consolada por una dama de honor que me miraba con dagas en los ojos. Mi padre era un hombre destrozado. Los invitados se dispersaban, ya hablando, ya difundiendo la historia. Mi venganza estaba completa. La verdad había sido revelada de la manera más dramática e innegable posible. Leo me rodeó con su brazo. Vámonos, Güeida, te saco de aquí. Me guió por los escalones y lejos de los escombros. Caminamos en silencio durante una cuadra. El sonido de las sirenas de una ambulancia que pasaba de alguna manera encajaba con el momento. Nos alejábamos de la escena de un desastre. Al doblar la esquina, lejos de la iglesia y de las multitudes curiosas, la adrenalina que me había sostenido durante el último día finalmente comenzó a desvanecerse. El dolor que había mantenido a raya regresó de golpe. Una marea de sufrimiento. Mis piernas se sintieron débiles. Me apoyé contra una pared de ladrillo fría. La textura áspera me anclaba. Todo el peso de lo que había sucedido, de lo que había perdido, se derrumbó sobre mí. No solo había perdido a una prometida y a un padre. Había perdido mi pasado. Había perdido los recuerdos felices, que ahora estaban todos manchados por la mentira que corría por debajo. Había perdido mi fe en la bondad fundamental de las personas que amaba. Había ganado. Había obtenido mi justicia. Había expuesto la verdad. Pero mientras estaba allí, en una concurrida calle de la Ciudad de México, con la vida que había construido tan cuidadosamente yaciendo en ruinas detrás de mí, nunca me había sentido más solo. La victoria era hueca, lo único que quedaba era el dolor. Y supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que las consecuencias apenas comenzaban. Los días que siguieron a la boda que no fue, fueron un borrón surrealista. Mi vida, una vez un modelo de orden y previsibilidad, se había convertido en una tormenta caótica de atención pública y duelo privado. La historia de la boda de venganza del código QR, como la apodó Internet, se volvió viral con una velocidad que fue a la vez aterradora y extrañamente validante. Los videos tomados por los invitados en sus teléfonos se propagaron como la pólvora en las redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. De repente,
El momento más doloroso de mi vida era un tema de tendencia. Las noticias locales de la Ciudad de México lo recogieron primero, mostrando clips pixelados de mi discurso en la iglesia y el rostro surcado de lágrimas de Sofía en los escalones. Para el martes, era noticia nacional. Vi mi propio rostro en programas matutinos. Mi historia diseccionada por comentaristas que debatían si era un héroe o un villano, un vengador justo o un narcisista cruel. Lo ignoré todo. Apagué mi teléfono. Desconecté mi televisión y me quedé en mi apartamento de Polanco, que ahora se sentía menos como un hogar y más como un búnker. Leo se convirtió en mi guardián, respondiendo llamadas de reporteros y desviando a los mórbidamente curiosos. Me traía víveres y comida para llevar, sentándose conmigo en silencio, viéndome mirar por la ventana a una ciudad que ahora se sentía ajena a mí. Las consecuencias profesionales para Sofía y mi padre fueron rápidas y brutales. La empresa de moda de Sofía, que se enorgullecía de su imagen de marca empoderada y auténtica, la despidió en una semana. El escándalo fue una pesadilla de relaciones públicas que no podían permitirse. Un portavoz dio una declaración fría y corporativa sobre mantener la integridad de los valores de nuestra marca, y así, su carrera se convirtió en daño colateral. La ruina de mi padre fue más lenta, pero más profunda. Su negocio se basaba en apretones de manos, reputación y la imagen cuidadosamente cultivada de David Cárdenas, el pilar de la comunidad. Esa imagen había sido irrevocablemente destrozada. Su socio de toda la vida, un hombre con el que había trabajado durante 20 años, anunció públicamente la disolución de su sociedad, citando diferencias irreconciliables en la ética profesional. Clientes importantes retiraron sus contratos. El imperio que había pasado toda una vida construyendo comenzó a desmoronarse, no con una explosión, sino con el sonido silencioso y devastador de teléfonos que no se respondían y correos electrónicos que no se leían. Pero la víctima más significativa fue el matrimonio de mis padres. 2 semanas después de la boda, mi madre, Elena, solicitó el divorcio. Fui a quedarme con ella en casa de su hermana en las afueras de la ciudad durante unos días, para ofrecer el poco apoyo que podía. Era un fantasma de lo que fue, demacrada y silenciosa, moviéndose por los días en piloto automático. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche trasero, finalmente habló al respecto. Creo, dijo, su voz un susurro frágil, que podría haber perdonado una aventura. Emiliano, la gente comete errores, errores horribles y egoístas. Pero esto, se interrumpió, mirando la puesta de sol. Esto fue diferente. No fue solo la aventura, fue la planificación, la crueldad, el hecho de que iba a verte casarte con ella. Estaba dispuesto a destruir tu vida para proteger su secreto. No solo me traicionó a mí, te traicionó a ti. Y eso es lo único que una madre nunca puede perdonar. Los procedimientos legales fueron manejados por Sara, mi abogada. Había sido una presencia silenciosa y formidable durante todo el proceso. Como Sofía y yo nunca firmamos el acta de matrimonio, no había matrimonio que anular. Sin embargo, el desastre financiero era considerable. Yo había pagado la mayor parte de la lujosa boda, el lugar, el banquete, el paquete de luna de miel no reembolsable a la Riviera Maya. Sara fue implacable. Redactó una carta de demanda tanto a Sofía como a mi padre, argumentando que su tergiversación fraudulenta me había causado daños financieros y emocionales significativos. Ante la amenaza de una demanda pública y vergonzosa, llegaron a un acuerdo rápidamente. Me reembolsaron cada centavo que había gastado en la boda. No se trataba del dinero, se trataba de la responsabilidad. Fue la transacción final y limpia que cortó mis lazos con ellos. Me tomé 2 semanas de descanso del trabajo. Cuando finalmente regresé, lo hice con una sensación de temor, esperando susurros y miradas incómodas. En cambio, me encontré con un apoyo silencioso e inquebrantable. Marcos, mi jefe, me llamó a su oficina en mi primer día de regreso.
Emiliano, dijo, yendo directo al grano, lo que pasó fue terrible, pero la forma en que lo manejaste, con precisión, lógica y una negativa a ser una víctima, es la misma forma en que manejas cada proyecto que lideras. Tienes el apoyo total de esta empresa. Tómate todo el tiempo que necesites. Estamos contigo. Sus palabras fueron un salvavidas. En un mundo donde cada relación personal que valoraba había demostrado ser una mentira, mi vida profesional seguía siendo una fuente de estabilidad y respeto. Pasaron 3 meses. La tormenta mediática amainó, reemplazada por el siguiente drama fugaz de Internet. La vida en la Ciudad de México comenzó a asentarse en una nueva y fracturada normalidad. Veía a mi madre regularmente. El divorcio estaba avanzando, y lenta y minuciosamente. Ella comenzaba a reconstruir su vida. Había comenzado a ser voluntaria en una biblioteca local y estaba tomando una clase de pintura. Cosas que siempre había querido hacer pero nunca tuvo tiempo. Estaba redescubriendo a la mujer que era antes de ser la esposa de David Cárdenas. No había hablado con mi padre desde el día de la boda. Había intentado contactarme, dejando docenas de mensajes de voz divagantes y desesperados. Los borré todos sin escucharlos. Había enviado largos y suplicantes correos electrónicos. Configuré un filtro para enviarlos directamente a la basura. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho. El hombre al que había llamado mi padre se había ido, y lo estaba llorando como si estuviera muerto. Un sábado por la mañana, llamaron a la puerta de mi apartamento. Era él. Estaba en el pasillo, con un aspecto frágil y derrotado. Había perdido peso, y la chispa de confianza en sus ojos había desaparecido, reemplazada por una mirada hueca y atormentada. Emiliano, dijo, su voz rasposa, por favor, solo 5 minutos. Es todo lo que pido. Debería haberle cerrado la puerta en la cara. Cada parte de mí quería hacerlo, pero al mirar al hombre destrozado que estaba ante mí, el hombre que una vez había sido mi héroe, sentí esa misma punzada de lástima no deseada. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Entró en el apartamento que me había ayudado a comprar, mirando a su alrededor la vida que me había ayudado a construir y luego a destruir. Sera, comenzó, su voz temblando, que la palabra lo siento no significa nada. Lo sé, pero necesito decirlo. Lo siento, Emiliano, lo destruí todo, nuestra familia, a ti, a tu madre. Yo lo hice todo, y viviré con eso el resto de mi vida. No dije nada, simplemente me quedé allí, apoyado en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados. Luchó, tratando de encontrar las palabras. No tengo una excusa, no hay excusa. Fui un tonto, fui arrogante, pensé que podía tenerlo todo. Me volví codicioso y perdí las únicas cosas que realmente importaban. Finalmente me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Te perdí a ti, eras mi hijo, mi mayor logro, y lo tiré todo por la borda. Escuché su confesión, su patético intento de explicación. No sentí nada, la rabia se había ido, el dolor profundo y agonizante se había calmado en un dolor sordo y permanente. Solo había un espacio vacío donde solían estar mi amor y respeto por él. Te perdono, dije, las palabras sorprendiéndome tanto como a él. Levantó la cabeza de golpe, un destello de esperanza desesperada en sus ojos. No me malinterpretes, continué, mi voz fría y clara. No te perdono por tu bien. No te lo mereces. Te perdono por mi bien. Te perdono porque estoy cansado de llevar esta ira conmigo. Es pesada, y tengo mejores cosas que hacer con mi vida que odiarte. Así que, la estoy dejando ir. Te estoy dejando ir a ti. Caminé hacia la puerta y la mantuve abierta. Adiós, David. Me miró por un largo momento, la esperanza en sus ojos muriendo. Lo entendió. Esto no era una reconciliación. Era una amputación. Lo estaba sacando de mi vida para siempre. Asintió lentamente, con los hombros caídos en señal de derrota, y salió de mi apartamento, y de mi vida, para siempre.
Cerrar la puerta detrás de él se sintió como cerrar el último capítulo de un libro que nunca quise leer. Se había acabado. La confrontación, la venganza, las consecuencias, todo había terminado, pero sabía que no podía seguir adelante de verdad aquí. La Ciudad de México era una ciudad de fantasmas. Cada esquina, cada restaurante, cada parque guardaba el recuerdo de una vida que ya no existía. Necesitaba una nueva ciudad, una nueva vida, borrón y cuenta nueva. Unas semanas más tarde, se presentó una oportunidad. Un ex colega que se había mudado a Austin, Texas, me contactó. Su startup tecnológica se estaba expandiendo y necesitaban un director de gestión de proyectos. El puesto era un ascenso. El trabajo era desarrollo de IA de vanguardia. Y la ciudad estaba a un mundo de distancia de los escombros de mi pasado. Sin dudarlo, dije que sí. Fue una decisión que no nació de la lógica ni de una planificación cuidadosa, sino de un instinto de supervivencia. Necesitaba escapar, necesitaba reconstruir, y no podía hacerlo en terreno embrujado. Dejar la Ciudad de México fue un proceso de desmantelamiento sistemático. Vendí el apartamento en Polanco, el lugar que una vez llamé orgullosamente mío, el lugar que ahora se sentía como un mausoleo de un futuro muerto. Vendí la mayoría de los muebles, conservando solo algunos artículos personales, libros, fotos de mi madre y una impresión enmarcada del horizonte de la ciudad que ahora se sentía más como un documento histórico que como una obra de arte. Cada caja que empaqué se sintió como sellar un pedazo de mi antigua vida para siempre. Mi última semana en la ciudad fue una serie de despedidas tranquilas. Tuve una cena final con Leo y su esposa, quienes prometieron visitarme en Austin tan pronto como me instalara. No te nos vayas a perder, ¿eh? Dijo Leo, atrayéndome en un fuerte abrazo. Eres familia. Su amistad había sido una de las pocas constantes en el torbellino, una roca a la que me había aferrado. La despedida más difícil fue con mi madre. Su divorcio estaba casi finalizado. Se mudaba a un condominio más pequeño y luminoso cerca de su hermana, un lugar que no guardaba recuerdos de mi padre. Todavía estaba frágil, pero había una nueva fuerza en sus ojos, la resiliencia de una sobreviviente. ¿Estás seguro de esto, Emmy?, preguntó mientras cargaba la última caja en mi coche. ¿Mudarte tan lejos? Necesito esto, mamá, le dije, mi voz suave. Necesito un lugar donde no sea el tipo de la venganza del código QR. Necesito volver a ser solo Emiliano. Ella entendió. Me abrazó fuerte. Su abrazo fiero y protector. Me llamas todos los días, ordenó, su voz cargada de emoción. Y sé feliz. ¿Me oyes? Esa es la mejor venganza de todas. Vivir una vida buena y feliz. Le prometí que lo haría. Mientras salía de la Ciudad de México, no miré hacia atrás. Vi cómo el icónico horizonte se encogía en mi espejo retrovisor hasta que fue solo una tenue silueta contra el horizonte. Y luego desapareció. Austin era un mundo aparte, no solo en kilómetros, sino en espíritu. Era una ciudad vibrante de energía juvenil, un lugar enfocado en el futuro, no en el pasado. Mi nuevo trabajo era exigente y emocionante. Lideraba un equipo de ingenieros brillantes y apasionados, trabajando en proyectos que me desafiaban y empujaban mis límites intelectuales. Mis nuevos colegas no sabían nada de mi historia. Para ellos, yo era solo Emiliano Cárdenas, el nuevo y brillante director de la Ciudad de México. Era una página en blanco, y la libertad de ese anonimato era embriagadora. Encontré una pequeña casa en un barrio tranquilo con un patio lleno de viejos robles. Era lo opuesto a mi elegante y minimalista apartamento de la Ciudad de México. Era cálida, un poco rústica, y se sentía como un lugar donde alguien podría vivir de verdad, no solo existir. Comencé a explorar mi nueva ciudad los fines de semana, descubriendo senderos para caminar, escuchando música en vivo en bares pequeños y desarrollando un profundo aprecio por la barbacoa de Texas. Lentamente, sin que ni siquiera me diera cuenta, comencé a sanar.
El dolor sordo en mi pecho comenzó a desvanecerse, reemplazado por una sensación de optimismo cauteloso. Aprendí a confiar de nuevo, comenzando con cosas pequeñas, confiar en que un colega cumpliera un plazo, confiar en la recomendación de un nuevo amigo sobre un restaurante. Cada pequeño acto de fe fue un paso hacia la reconstrucción de la parte de mí que había sido tan completamente destrozada. 6 meses después de mudarme a Austin, estaba en un sendero con vistas a la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos ardientes de naranja y púrpura. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje con una foto de mi madre. Estaba de pie frente a un caballete, con un pincel en la mano, radiante de orgullo. En el caballete había una pintura de acuarela, sorprendentemente hermosa de un jardín. El pie de foto decía, ¿quién diría que lo tenía dentro de mí? Sonreí, una sonrisa real y sin forzar. Ella estaba encontrando su camino. Ambos lo estábamos. Recibía actualizaciones esporádicas de mi antigua vida de parte de Leo. Sofía, había oído. Se había mudado de regreso a su pueblo natal para vivir con sus padres. Con su carrera de marketing en ruinas, había desaparecido de las redes sociales, retirándose a la oscuridad. Mi padre había vendido su empresa por una fracción de su valor anterior, y vivía una vida tranquila y aislada en un condominio de Florida. Su aventura, el romance apasionado y lleno de secretos que había destruido tantas vidas, aparentemente se había esfumado casi inmediatamente después de la boda. Bajo la dura luz del escrutinio público, su conexión había demostrado ser tan superficial y frágil como ellos. El escándalo que los había unido había sido, en última instancia, lo que los destrozó a ellos y a todos a su alrededor. Su historia ya no era mi preocupación, era una nota a pie de página en un capítulo de mi vida que ahora estaba cerrado, de pie en esa colina, mirando el interminable cielo de Texas. Pensé en el hombre que era hace un año, un hombre que creía que su vida meticulosamente planeada era perfecta. Un hombre que no tenía idea de lo frágil que era su mundo. La traición casi me destruye. Me había vaciado, dejándome solo con rabia y sed de una justicia calculada y brutal. Lo había logrado. Tuve mi venganza. Pero la venganza, había aprendido, es un plato frío y vacío. No cura la herida. No devuelve lo que se perdió. Lo que realmente me sanó fue alejarme. Fue la decisión de perdonar. No por ellos, sino por mí. Fue el coraje de empezar de nuevo, de construir algo nuevo a partir de los escombros. Mi madre tenía razón. La mejor venganza no era una humillación pública, era una vida tranquila y bien vivida. La experiencia me había enseñado lecciones invaluables. Me enseñó a ver las señales de advertencia, las sutiles inconsistencias entre lo que la gente dice y lo que hace. Me convirtió en un mejor juez de carácter, una habilidad que me sirvió bien tanto en mi vida personal como profesional. Me enseñó que la confianza no debe darse a ciegas, debe ganarse, pero lo más importante es que no me amargó, no cerró mi corazón para siempre, simplemente me hizo más sabio. Me enseñó que, si bien algunas personas inevitablemente te fallarán, hay otras, como Leo, como mi madre, cuya lealtad es verdadera. Respiré profundamente el aire cálido y limpio. Ya no era el fantasma de un hombre al que le habían robado la vida. Era solo Emiliano, un hombre que había sobrevivido a un apocalipsis de su propia creación. Un hombre que había caminado a través del fuego y había salido al otro lado, con cicatrices pero más fuerte. Estaba listo para confiar de nuevo. Estaba listo para vivir de nuevo, empezando por mí mismo. Mi vida ya no era un diagrama de flujo perfecto y predecible. Era un camino abierto, y por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionado por ver a dónde me llevaría. Me di la vuelta, alejándome de la puesta de sol, y comencé a bajar por el sendero, de regreso a mi nuevo hogar y a mi nueva vida.